le adelantábamos, tenemos una mesa de análisis en esta ocasión, ya a escasos días, 6 días de esta jornada electoral y este cierre de campañas el próximo miércoles. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué hay? Además de descalificaciones, propuestas, por supuesto, y para eso agradezco mucho que estén con nosotros esta tarde. Está con nosotros el senador Israel Zamora, él es integrante de la vocería de la doctora Claudia Sheinbaum y vicepresidente de la Comisión Permanente, ¿esto en la Cámara de Diputados? De senadores. De senadores, discúlpame. Muchísimas gracias, Israel, por estar acá. Muchas gracias, Elia. Se encuentra con nosotros también Braulio López Ochoa, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados y miembro del equipo de voceros de la campaña presidencial de Jorge Álvarez Maínez. Braulio, gracias. Gracias a ti, Elia. Un gusto estar con ustedes y con Rogelio y con Fernando. Gracias. Y también Fernando Belauzarán, te saludamos, representante de la campaña de Xóchitl Gálvez. Fernando, gracias por estar. Encantado de estar aquí y también con Braulio y con Rogelio. Evidentemente son muchísimos temas los que queremos abordar, vamos a tratar de aprovecharlo lo más que se pueda para que, sobre todo, y es bien importante, es una semana de definiciones para quienes todavía estén ahí pensando en estos votos o a quien esté indeciso o quien esté pensando, que es importante quien esté pensando igual anular su voto, que todavía esté en definiciones, creo que son momentos clave y que deben de aprovechar todas las candidaturas y los partidos políticos. De entrada, yo quisiera primero preguntarles o hacerles que nos compartieran este planteamiento de la evaluación de este proceso, de esta campaña, con qué se quedan, qué destacarían y que se fueran breves, por favor, para poder tener más espacio. Ya hicimos un ejercicio muy democrático hace unos minutitos, ya tenemos orden de participación, así es que, senador Israel Zamora, empezaríamos contigo. Este cierre de campaña. ¿Okay? Pues mira, yo creo que fue el proceso como tal muy exitoso para nuestro movimiento. La doctora Claudia Sheinbaum pudo mostrar los resultados del trabajo que se ha hecho en la Cuarta Transformación, no solo a nivel federal, sino también en la Ciudad de México, con especial énfasis en la economía, en los salarios, en las personas que más lo necesitaban, que era uno de nuestros principios, que por el bien de todos, primero los pobres. Creo que eso se ha cumplido en estos prácticamente ya 6 años de gobierno de la Cuarta Transformación y creemos que los resultados se han podido exponer en esta campaña, por eso se ha mantenido. Iniciamos prácticamente con una ventaja de más de 20 puntos, estamos por concluir y esa ventaja continúa. Entonces creo que se ha hecho muy buen trabajo, se ha podido convencer a muchísimas personas en 2 estados que, por cierto, mañana visitará la doctora Claudia, Guanajuato, que es muy probable que la ganemos, así como Jalisco también. Entonces, en términos generales, creo que eso sintetiza esta exitosa campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Muy bien. Braulio López, representante y vocero también de Jorge Álvarez Maínez. Pues muchas gracias, Elia, por la invitación. Decirte que pues, estamos muy contentos. La verdad ha sido ante un clima de polarización que sentimos nosotros que tiene la gente muy cansada, ¿no? Entre 2 discusiones que creemos que parten de premisas falsas. Unos te dicen que estamos en Dinamarca, otros te dicen que estamos en Venezuela. Y pues creemos que ninguna de las dos. Estamos en México y México tiene sus aciertos, tiene sus errores. Y ante ello lo que ha hecho Maínez, lo que ha hecho Movimiento Ciudadano es hacer una campaña positiva. Ha buscado proponer una visión de país muy clara, una visión de futuro. Ha puesto sobre la mesa temas que las otras candidaturas no se atreven a decir, por ejemplo, el tema del aborto, el tema de la regulación de las drogas, el tema de la reforma fiscal, de la transición energética justa, el tema de la justicia intergeneracional, son primera infancia, son temas muy relevantes que ha planteado Maínez sobre la mesa en los debates y eso creo que ha enriquecido muchísimo la vida democrática. Querían someternos al voto de la repugnancia, es decir, como odias una opción, entonces tápate la nariz y vota y perdona los pecados de los otros aunque no los quieras. Y creemos que justo la gente tiene que votar por emoción, por la visión de país con la que quiere coincidir y eso, la pluralidad siempre ayuda. Entonces, pues muy contentos justo que se lograron estos objetivos de mostrar que sí hay otra opción, que no estamos peleándonos en qué gobierno es peor, el de ahorita o los pasados, sino que podemos construir algo hacia futuro. Ahí está, gracias. Veo a Fernando Belauzarán, representante de Xóchitl Gálvez, moviendo la cabeza. No, Elia, estamos muy contentos. La verdad es que estamos muy cerca del triunfo a una semana. Si sales a votar, Xóchitl va a ganar, no tenemos ninguna duda. Salió, o más bien, se mostró ya la irrupción ciudadana. La Marcha Rosa no tiene precedentes en la historia del país. Son gente mayoritariamente sin partido que en este momento clave dice, frente al dilema democracia o dictadura, tomamos partido por la democracia, aunque
no dejamos de tener críticas con los partidos. Y además, frente al asunto de Estado de Derecho o dejarle el país al crimen organizado como está, y bueno, nada más hay que verlos, creo que sí hay un tema siguiente que le vamos a poner, pero está en toda la prensa internacional este punto, pero eso está claro, ¿no? Massive Caller fue la medición que más se acercó en el Estado de México y es la que nos pone en un empate técnico, pero sobre todo la irrupción ciudadana. Este punto donde la gente va a tener que decidir continuidad o cambio. Esa es la decisión más importante. Y sí va a haber voto útil a favor de Xóchitl Gálvez, es la que puede derrotar al oficialismo, es la que puede darle una alternativa distinta al desastre que tenemos en cada uno de los puntos. En muchas de las encuestas que presumen y dicen, miren, es que somos un presidente popular, aunque tiene el mismo nivel que tenía Calderón en su momento, o Fox, o Cedillo, incluso mucho más bajo que Salinas. A pesar de eso, hay una cosa que es normal, o que se ven todas. Reprueban las políticas de gobierno. La gente reprueba cómo está la seguridad pública, la gente reprueba cómo está la educación, la gente reprueba cómo está la salud, la gente reprueba cada una de estas cosas y bueno, hay una alternativa incluyente. Ya oímos a la candidata oficial, a la corcholata, decir, vamos con el plan C, y el plan C es prácticamente decir, nosotros vamos a cambiar las reglas del juego unilateralmente, de las reglas de juego para la distribución del poder, para permanecer en el poder, incluso proscribiendo la pluralidad, diciendo vamos a acabar con los de representación proporcional, y eso nos regresaría a mediados del siglo pasado, porque fue López Mateos el que incluyó a los entonces diputados de partido. Bueno, a eso nos quieren regresar. Frente a eso, nosotros decimos, queremos una democracia donde todos incluyamos, en donde las minorías también valgan, las minorías también contribuyan. Así como rescatamos en el Zócalo la bandera para todos y rescatamos el Zócalo para todos a pesar del sabotaje del presidente con los porros de la gente que nos puso ahí en el Zócalo, nosotros vamos a rescatar el 2 de junio el país para todos. Ese es lo que va a pasar. Entonces estamos contentos. Este país se va a vestir de rosa otra vez el próximo domingo, porque son los ciudadanos los que deciden, no las encuestas compradas, no el presidente. Quien decide quién va a gobernar este país son los ciudadanos. Ahí lo tiene. Esto es lo que se destaca en el proceso está de acuerdo. En el proceso de campaña, ahorita van a poder reaccionar. En el proceso de campaña me quedo con lo que decías, Fernando Velasco, sobre hacer zoom en este tema de la seguridad, que creo que a todos nos preocupa muchísimo y es algo que la ciudadanía pues vive todos los días. En materia de seguridad, hay mucho contexto en el sentido del crimen organizado. ¿Qué se piensa también hacer para combatir la inseguridad en el orden? Continuar con la estrategia, fortalecerla, por supuesto, es un punto en el que no estamos todavía en el punto que nosotros deseamos como proyecto. Obviamente el crimen organizado se califica así, tiene ese adjetivo calificativo de organizado, porque en el tiempo del PRI, del PAN, se permitió que se organizara. Si uno analiza los datos, voy a hablar de datos duros, de datos que cualquiera puede consultar. En el tiempo de Fox hubo un incremento en porcentaje de 1.6% de cómo él lo tomó. En el tiempo de Calderón, en los homicidios dolosos, por ejemplo, incrementaron 192.8%. Y en el tiempo de Peña Nieto, incrementaron prácticamente el 59%, o sea, casi un 60%. Si tú promedias esos porcentajes, quiere decir que en el gobierno del PRI y del PAN, en promedio, por sexenio, se incrementaban los homicidios 97%. Eso quiere decir que si ellos hubieran gobernado, y de esa manera contrastamos lo que se hizo en el gobierno de la Cuarta Transformación con lo que hubiera pasado si el PRI o el PAN hubieran gobernado, imagínate, de cómo los dejó Peña Nieto, 36,000 al año de los homicidios dolosos, estarían, si ellos hubieran gobernado, según los antecedentes y la tendencia que estoy mencionando, que es consultable, estarían en 72,000 homicidios por año. Ese sería el gobierno si ellos hubieran gobernado, perdón. Entonces, actualmente hay una reducción del 22%, están en 29,000 homicidios dolosos por año. Por supuesto que se tienen que reducir hasta que lleguen a cero, pero estás hablando de que al menos en los últimos 5 sexenios hubo un abandono al tema de seguridad que provocó que se organizara el crimen y que ahora lo denominemos así. Entonces, creemos que la estrategia va en buen camino, hay que fortalecer aún más a la Guardia Nacional. Por supuesto, se tiene que incrementar la colaboración, la coordinación entre el gobierno federal, la seguridad que provee el gobierno federal con la que proveen los gobiernos estatales. En algunos estados, el más violento de nuestro país, Guanajuato, gobernado por el PAN,
pues ni siquiera se coordinan con las fuerzas federales, no porque no haya una intención y una invitación del gobierno federal, sino porque simplemente el gobierno, por una cuestión ideológica partidista, antepone esos intereses partidistas a la seguridad de los ciudadanos, y eso es inadmisible. Gracias, senador Israel Zamora, de la vocería de la doctora Claudia Sheinbaum. Yo permitiría meter ahí el tema de la capacitación o qué pasa con las policías, que es un tema que también, bueno, muy sonado, Fernando, por alusión a los partidos políticos de la coalición. Sí, claro. Mira, la verdad es que nuestra apuesta es fortalecer a las policías estatales. Nada más que por crear la Guardia Nacional se dejó de dar muchos recursos que se daban a la formación, capacitación, profesionalización y equipamiento de los policías, tanto municipales y estatales. La Guardia Nacional es la apuesta para que cumplan el gobierno federal su obligación de combatir al crimen organizado, porque esa es la obligación que les da la Constitución. Y ahí han fracasado rotundamente. Ya el argumento oficialista es: si mi tía tuviera ruedas sería si hubieran gobernado, perdón. Ellos son los que están en el gobierno más sangriento en la historia. ¿Y qué fue lo que podemos ver? Simplemente cómo ven a México. Mira, The Economist y The Financial Times acaban de publicar la semana pasada que este fue el sexenio de oro del crimen organizado. Nunca les había ido tan bien. Pues con razón les encanta que gane Morena. The Washington Post escribió apenas este fin de semana que el cobro de piso llegó hasta las tortillerías. Está ahí, primera plana en el Washington Post. Hasta las tortillerías pagan derecho de piso. Es más, vimos en Coatzacoalcos cómo llegan y hasta les cobran derecho de piso a los padres de familia para que sus hijos no les pase ningún accidente. Y The New York Times también este domingo, en primera plana también, dice del poder de los cárteles en las elecciones. ¿Cómo han decidido la boleta electoral a punta de plomo? ¿Por los que han matado o por los que se han bajado amenazados? Que son cientos y cientos de candidatos que han dicho: ¿sabes qué? Yo tuve amenazas, me bajo porque no tengo. Es decir, es el elefante en la sala. Están decidiendo las elecciones a punta de fuerza, porque por supuesto, si este ha sido el sexenio de oro del crimen organizado y tienen tanto recurso económico, ¿cómo no van a traducirlo en poder político? Mira, te doy otro dato que es vergonzoso y poco se habla. México es el primer país en producir pornografía infantil, ¿no? El primer país del mundo en producir pornografía infantil, ¿no? De todo hacen, porque lo que hicieron, por cierto, Crisis Group, el informe, hoy Siblena Héctor de Mauleón en acá habla del informe y está ahí en línea. Lo que dice es que hubo un pacto entre el gobierno federal y el crimen organizado y los cárteles para que los iban a dejar hacer siempre y cuando escondieran a sus muertos, para que no cuenten en las cifras oficiales. Y es lo que vimos en este famoso pueblo de Luis González y González, el historiador, que es San José de Gracia. ¿Te acuerdas cuando fusilaron a todos y se llevaron a todos los muertos y hasta limpiaron la sangre antes de llevárselos a todos? Eso dice Crisis Group con un montón de testimonios, que ese es un acuerdo que está. Yo nada más les digo lo que está hoy hablándose, y hoy la gente está más en la zozobra. El crimen organizado se ha extendido, se ha empoderado, etcétera. Entonces, cuando decimos aquí la lucha, porque dicen: es que se equivocó Felipe Calderón a darle un palazo al avispero, ok, pero entregarle el jardín a las avispas ha sido mucho peor. Estamos a la zozobra de un crimen cada vez más empoderado económica, política y obviamente en su poder de fuego. Y en lugar de proteger a las Fuerzas Armadas, las han expuesto en esto, porque la orden, como dice este informe de Crisis Group, la orden que le dieron a los mandos de las Fuerzas Armadas en cuanto llegó López Obrador es: suspendan los operativos. Ahí está. Braulio López, vocero de la campaña Jorge Álvarez Maínez, ¿qué opinas las propuestas, sobre todo para el materia de seguridad? Primero un paréntesis para responderle a Fernando en su primera intervención, porque tal parece que se consideran los paladines de la democracia, y eso me parece francamente equivocado. Y decir que van a defender la democracia con el PRI de Alito Moreno me parece por lo menos incongruente. Pero además, hay que decirlo con toda claridad, ellos, PRI, PAN, PRD, iban con Morena a modificar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Votaron con Morena en la Jucopo para efectos de que hubiera 2 morenistas en el comité técnico que decidiera quiénes iban a ser, que evaluara a los consejeros del INE. Y después votaron también con ellos para que hubiera tómbola.
Entonces, las votaciones, digamos, que son los hechos, pues no coincide con la narrativa que traen. Y eso creo que hay que desenmascararlo, porque realmente es un discurso que no tiene sustento en lo que han hecho durante este sexenio. Y tampoco tiene sustento, también hay que decirlo, la estrategia de seguridad. Es una estrategia de seguridad fallida que empezó con Calderón, que siguió con Peña y que se mantuvo con Andrés Manuel López Obrador y que siguen durante este sexenio votando juntos. ¿A qué me refiero? La militarización. Fue propuesta del PRI que se extendiera el periodo de Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, aprobado por Morena. Estuvo también la prisión preventiva oficiosa. PRI, PAN votaron con Morena para efectos de que se ampliara el catálogo del artículo 19 constitucional. La ley Saldívar. Ahorita se pelean por Saldívar, pero votaron juntitos para extenderle los 2 años al ministro presidente. Entonces, esto ha sido, así fue en el Senado. Hay que ver ahí están las votaciones. Así fue. De hecho, estaba Israel, o sea, así fue, pero más allá de eso, o sea, la verdad es una constante de seguir con una propuesta militarista, prohibicionista, que no combate la impunidad, no han reducido para nada la impunidad en el país, que es gravísima. Y también decirlo es punitivista. O sea, lo que hacen es para que la gente se sienta tranquila, aumentamos penas, hacemos prisión preventiva y eso ya no funciona. Tenemos que pasar lo que tú decías, Elia, a un tema de policías y decirlo, a inicio de este sexenio se llegó a un gran acuerdo político que fue la Guardia Nacional, aprobada por unanimidad y se aprobó que fuera civil y además que hubiera un 7º transitorio que mandataba a darle recurso público a los estados y a los municipios para tener policías estatales y locales fortalecidas. Eso se abandonó totalmente por el gobierno federal y fue una gran traición a un pacto político de esa fortaleza que era la unanimidad de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Si no cambiamos eso, las consecuencias van a seguir siendo exactamente las mismas que hemos vivido en estos 3 sexenios. Para cerrar este tema de seguridad, senador Israel Zamora, si quieres responder esto del empoderamiento del crimen organizado Pues en este sexenio y una continuidad también. Mira, el empoderamiento, ¿qué más empoderamiento puede tener el crimen organizado que un secretario de Seguridad Pública Federal a su servicio? Eso sucedió en el tiempo de Calderón. Entonces se nos hace un poco incongruente que expresen esto cuando los que estuvieron vinculados con el crimen organizado, pues fue el gobierno de Calderón, del PAN, del partido que promueve a Xóchitl Gálvez a la presidencia de la República. ¿Para qué? Entonces, los datos son muy claros. Yo mencionaba, hay una reducción en los homicidios dolosos porque ese es el delito que más le duele a la sociedad mexicana. Hay una reducción en el actual gobierno del 22%. Jamás, al menos en los últimos 18 años, ha habido un descenso. Como mencioné, en promedio incrementaban los homicidios dolosos un 97%. El problema es que ya no quieren que eso se diga, ¿no? Es real. Ahora, hubo una disminución en otros delitos de alto impacto, como en el caso de secuestros, del 82%. Y en la Ciudad de México se bajaron los homicidios a más de la mitad y los delitos de alto impacto a más de la mitad. Entonces, la estrategia es correcta. No hay corrupción. Eso ha permitido incluso el hecho de que no haya corrupción, de que haya más de, prácticamente estamos hablando 80,000 millones de pesos, 8,000 millones de pesos que se han ahorrado y que se han podido destinar a cuestiones sociales, a fomentar el apoyo para las personas que más lo necesitan y que antes se iba en un tema de corrupción. Entonces creemos que la seguridad, por supuesto que es una tarea prioritaria para el movimiento. Estamos trabajando, ningún presidente se levantaba a las 7 de la mañana para analizar la seguridad y la situación del país con los demás miembros de su gabinete. Entonces, por supuesto que hay un buen trabajo que no ha sido suficiente porque todavía depende de una cuestión de tiempo y estamos trabajando por eso. Por eso creemos que es importantísimo también reformar el Poder Judicial. Hablaba Braulio acerca de la impunidad. Pues lamentablemente mucha de la impunidad se genera en un órgano que no ha sido reformado constitucionalmente en décadas. Es imposible que los jueces estén liberando a criminales. Tenemos ahorita en discusión algo en donde todos los partidos, incluso todos los gobiernos estatales han estado de acuerdo en un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no suspenda la reforma del artículo 19 que menciona Braulio, porque dejaría 60,000 delincuentes en libertad.
Ya lo hicieron en el caso Ayotzinapa con Murillo Karam, que lo dejaron libre, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otros casos de criminales, de narcotraficantes que han quedado libres, creo que es necesario por eso una reforma y el plan C, que voten por senadores y diputados de Morena este 2 de junio. Si me permite, senador, y justo ahí, y también lo comentabas, Braulio, yo voy a jalar ese hilo de prisión preventiva oficiosa porque fue uno también de los temas más sonados en el último debate. Que con prisión preventiva oficiosa, este tema de la presunción de inocencia, ¿dónde queda? Y también, pues, ¿qué pasa, no? Con este sistema de justicia, que también hay varios pendientes ahí. Ahí sí, ¿quién quiere comenzar? Pues mira, primero contestarle a Braulio. Cuando plantearon esto de modificar en el Tribunal Electoral este asunto de género, fueron los ciudadanos los que nos organizamos para decirle a los partidos que no. Y hubo una gran presión ciudadana y lo echamos para atrás y por eso ya ni se votó. Y esos ciudadanos que estamos, muchos de ellos, estamos con Xóchitl Gálvez en la Marea Rosa, nos organizamos, tenemos esa fuerza. La única ¿No? fuerza política Estamos que estuvo en acá contra fue y estamos, Movimiento y estamos, sí, nomás que hoy le sirven al régimen, pero eso es otra cosa. Para nada. ¿No? Entonces, ese es el punto. Ahora, en la prisión preventiva oficiosa, miren, bueno, también es que, ¿cómo maquillan las cifras? ¿Creen que maquillando las cifras resuelven el problema? Se están engañando. Ha aumentado tremendamente la muerte sin causa. Entonces, cuando es muerte sin causa, crece. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México está más allá del 32%, ¿no? Cuando en la media nacional es el 8%, crece la muerte incausada para que bajen los homicidios dolosos. Y luego, lo que ha crecido tremendamente son los desaparecidos. Y luego, como crecen tanto los desaparecidos, si el presidente no quiere pasar a la historia como el que tiene más desaparecidos en la historia, desaparece a los desaparecidos. Y lo que había sido un acuerdo, incluso con acompañamiento internacional, ahora son los siervos de la nación los que hacen un nuevo censo para bajar los desaparecidos, en contra, insisto, de todas las organizaciones civiles e internacionales que ven en el asunto de los desaparecidos un gran problema. Y ese está. Ahora, ¿qué pasa? Dice Sheinbaum, no, tiene presunción de inocencia Saldívar, sí, pero los miles de pobres que están en la cárcel porque no tienen abogados, que no tienen una sentencia, esos que se frieguen y estén años y años en la cárcel sin sentencia, ¿no? Esos son, porque ampliaron para todo, porque es muy fácil simplemente decir, por eso te acuso, ya te metí a la cárcel, independientemente que sea. Es absolutamente falso, además, que se vaya a liberar a 60,000 personas, absolutamente falso, porque no quiere decir que si no existe la prisión preventiva oficiosa, que es sin pruebas te metes, si no entras de cualquier manera a la cárcel, si no existe la prisión preventiva justificada. Entonces los jueces tendrían que ver caso por caso quién debería estar en la cárcel o no. Hoy están hacinadas por muchísimos pobres de acá, mientras, por ejemplo, los de la línea 12, no hay un solo detenido en la cárcel. En la línea 12 no hay uno solo en la cárcel y hubo 26 muertos. El de Segalmex, 15,000 millones de pesos del desfalco. ¿Y dónde está el de Segalmex en gobernación? Eso de que se ahorraron dinero por la corrupción no lo pueden demostrar. Eso es puro rollo, pura demagogia. Lo que sí es que tenemos el déficit fiscal más grande de la historia. El déficit fiscal de este año es el más grande de la historia porque se tuvieron que endeudar porque tenemos el presupuesto más grande de todos. ¿Cuál ahorro? Lo que vemos es el despilfarro. El Tren Maya iba a costar 150,000 millones de pesos, eso está en más de 500,000 millones de pesos. Los contratos sin licitar de asignación directa son la regla. La excepción son los que se hacen con licitación, aunque dice la ley otra cosa. Y por primera vez, este es el primer gobierno en que en los montos de lo que se entrega sin licitar es mayor que lo que se entrega con licitación, es decir, es pura asignación directa, lo cual es el paraíso de los moches. Pero sí, claro, hay unos escándalos tremendos en donde incluso este cuate que vendía mosaicos en Villahermosa, Amílcar Olán, vendía mosaicos en Villahermosa y de ahí pasó en este sexenio a vender medicinas, a vender balastro al Tren Maya, a vender cualquier cosa
a Dos Bocas, etcétera, y no pasa absolutamente nada, a pesar de que están los audios, a pesar de que están los contratos, a pesar de que están las escrituras, no pasa nada. Bueno, lo único que sabemos, si están las escrituras en mano, es que antes de que refinara un solo barril de gasolina a Dos Bocas, ya salieron un montón de casas a Rocío Nale impresionantes en los lugares más lujosos en México y en el extranjero. A ver, ahí está. Braulio, nada más les adelanto, sacaste, Fernando Belauzarán, un tema de déficit fiscal. El tema de fiscal, híjole, también es amplísimo. Nada más quiero adelantarles, por supuesto, aquí en la mesa y a todas y a todos los que nos escuchan, estamos ya casi nada de despedir en radio. Lamentablemente el tiempo en radio pues es limitado, pero no queremos terminar ya la mesa, nos vamos a extender un poquito más, en este caso en YouTube. Entonces, quiero de entrada de una vez, para no interrumpirte, Braulio, que pediste la palabra, despedir a todas y a todos los que nos acompañan a través de radio en el 88.1 de FM, 1110 de AM, esto aquí en la capital del país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y pónganle a YouTube. No, exacto, no se termina aquí. Vámonos a YouTube, acá le seguimos porque ahorita estamos en prisión preventiva oficiosa, esperamos poder tocar otros temas más. Entonces, es que muchísimas gracias. Mañana en radio nos escuchamos en punto de las 2 de la tarde y en YouTube, aquí seguimos. Muchísimas gracias. Y bueno, me pediste, Braulio López, de la vocería de Jorge Álvarez Maínez. Estamos con prisión preventiva oficiosa, pero querías responder. Sí, es que son varias las incongruencias que hay que responder, Elia. ¿Y a qué me refiero? Mira, la primerita. Dicen, los partidos propusieron PRI, PAN y PRD junto a Morena modificar el Tribunal Electoral. Yo creo que las instituciones tienen que modificarse para fortalecerse, no para debilitarlas. Entonces dicen, los partidos dijeron, y la sociedad civil, que ahora apoya a Xóchitl, dicen ellos, pide votar por los partidos que propusieron que eso sucediera. Pues es una incongruencia, evidentemente. Ahorita también nos dice, oye, es que la prisión preventiva oficiosa, pues PRI y PAN votaron la prisión preventiva oficiosa en este sexenio con Morena constantemente. Entonces, ante estas incongruencias, es muy difícil decirse, ahora no somos lo que hemos sido consistentemente durante estos años. Y además dicen, nosotros que sí hemos votado con Morena estos temas problemáticos, decimos que ustedes son los que están ayudándole al régimen, cuando ellos son los que llegan a las cámaras y votan como el régimen quiere. ¿Para qué quieren diputados y senadores? Para que voten como vota el régimen. Dijeron voto útil en 2021. El presidente del PRI estaba sentado con el secretario de Gobernación, hasta hay audios de este cochupo, y en el cual se quieren aprobar reformas muy lesivas para el país. Ahí están, la gente los vio. Pero ahora resulta que ellos son los que se consideran los dueños de la oposición. Y entonces en este concepto de dueños de la oposición, ¿qué han dicho? Primero, que el PRD no haga berrinche, que Movimiento Ciudadano se sume a fuerza, que Krill y Beatriz declinen, que Samuel no pueda ser candidato, y hacemos todo lo posible para que Samuel no sea candidato, y después que Maínez no sea candidato y que no vaya a los debates. ¿Por qué? Y dicen que son defensores de la democracia cuando no son defensores de la pluralidad. La pluralidad es eso. Es justo discutir, debatir, construir un país en el cual no hay dos visiones de país. Desde la transición a la democracia no las ha habido. Inclusive hay más de los 7 partidos que existen a nivel nacional. Entonces, entre más representativos seamos, entre más propuestas haya, esto va a ser un mejor país. Entonces, decir que ese es un gran, gran mito. Entonces, en el tema de seguridad, volvemos a lo mismo. Si siguen votando las cosas que francamente le han fallado a México, pues no vamos a salir, no vamos a modificar el rumbo que ha tenido, que sí ha sido desastroso. Y ahí están los números para cualquier persona, en desapariciones forzadas, en asesinatos, en violencia. Eso tiene que cambiar, y tiene que cambiar ya. ¿Qué responderías, Israel Zamora? Yo quisiera responder a lo que decía Fernando acerca del déficit fiscal. Pues hay que mencionar que actualmente 8 de cada 10 hogares en México recibe un apoyo del gobierno federal. Esos apoyos no son gratuitos, son a personas, adultos mayores, que trabajaron toda su vida, que trabajaron para sacar adelante a sus familias y que en el gobierno del PRI y del PAN estaban abandonados. Tenían que trabajar como cerillos en algunos centros comerciales o de autoservicio y en trabajos que eran indignos para ellos. Ahora, prácticamente de cada 10 personas adultas mayores, 9, o sea, prácticamente todas reciben un apoyo del gobierno federal. Sucede lo mismo con las personas con discapacidad, sucede lo mismo con los jóvenes estudiantes. ¿De dónde sale todo ese dinero que antes se robaban?
Antes no alcanzaba para eso, no porque no estuviera dentro del presupuesto, no porque no estuviera dentro de las arcas públicas, sino era porque se lo robaban. Quiero mencionar que en los primeros 5 años del gobierno del presidente Andrés Manuel, se recuperaron prácticamente, o más bien se recaudaron 18.3 millones de pesos. O sea, 18.3 billones de pesos se recuperaron, que representó el 64.8% más con relación al gobierno de Peña Nieto. Es decir, fue un gobierno que recauda más, porque ahora sí esas empresas que protege el PRI y el PAN de evasores fiscales, muchas de ellas, ahora sí se les dice, oye, paga, es una obligación constitucional. Entonces tú tienes la obligación de contribuir al gasto público y tus empresas han sido exitosas en México, ahora paga los impuestos. Esos impuestos ya no se van a los bolsillos de los políticos corruptos, sino llegan a los bolsillos de las personas que más lo necesitan. ¿En qué otra cosa? En la famosa austeridad republicana que muchos han criticado. Quiero decirte que antes Peña Nieto, nada más para presidencia, había 3.777 millones de pesos destinados a él. Y actualmente solo son 533 millones de pesos. O sea, 7 veces menos de lo que gastaba Peña Nieto, gasta ahora el presidente Andrés Manuel. 7 veces menos. Entonces, el déficit fiscal que él comenta, también mencionar que es uno de los últimos gobiernos que menos deuda pública ha contratado. Entonces, a lo que vamos es un gobierno que sabe administrar bien los recursos, primero porque no hay corrupción, segundo porque esos recursos se han destinado a las personas que más lo necesitan y eso ha tenido un impacto muy positivo en la economía, que se refleja en la posibilidad de aumentar inclusive las ayudas, pero también se ha reflejado incluso en el salario, porque ese recurso va a las empresas, a los empresarios que pueden darle un mejor salario a sus adultos mayores. Quiero dar un dato que es, desde mi punto de vista, demoledor, en tanto que nos dice que, imagínate esto nada más, del tiempo de Vicente Fox al tiempo cuando salió Peña Nieto, el salario mínimo solo aumentó prácticamente 40 pesos. Actualmente en el gobierno de la Cuarta Transformación se ha aumentado al año más de 26 pesos. Es decir, para que el salario hubiera llegado a los 248 pesos que actualmente está, en el gobierno del PRI y del PAN tendrían que haber pasado 6 o 9 sexenios, de 6 a 9 sexenios para llegar a 248 pesos. En un solo sexenio nosotros logramos lo que ellos no lograron en prácticamente los últimos 5 sexenios. Entonces, creemos que eso es importante, eso lo sabe la gente y estamos seguros que en eso se basa el éxito, repito, de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, que está basada en resultados. La gente pueden decir mil cosas de seguridad, de que la economía está mal, de que el déficit fiscal, pero las personas en su hogar han visto un cambio y ese cambio es el que va a continuar este próximo sexenio. Pues mira, nos come el tiempo. Son muchísimos temas los que todavía están pendientes. Yo les pediría que ya también un poco para ir cerrando, no podemos abordar todo, pero no quisiera dejar de mencionar el tema de derechos humanos en cuanto a la desaparición de personas, que es un tema que lacera mucho al país. Les pediría súper breve qué proponen en ese sentido, qué le están ofreciendo a la ciudadanía y ya también pues ir encaminando las conclusiones. Por favor, ¿quién empezaría? ¿Te parece? Nada más introduzco política social porque creo que es un tema y voy con tema de desapariciones. A ver, la política social es un pendiente también de este gobierno y hay que decirlo con toda claridad. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, ahorita quedaron pendientes la reforma a las 40 horas. No se aprobó porque Morena no quiso. Primero no quería el PAN, ahora no quiere Morena. Segundo, lactancia extendida, que las mujeres tengan un espacio y un tiempo para que en su trabajo puedan lactar, me parece increíble que no se apruebe. Ley silla, para que las personas, estamos discutiendo en el 2024 si la gente se puede sentar en sus 8 horas laborales. Cambiemos la jugada para que mujeres y hombres que se dedican al deporte tengan un piso mínimo, porque pues los salarios son muy dispares. Todo eso está detenido. El tema de salario mínimo, por ejemplo, estaba la reforma constitucional para que fuera acorde a la inflación. Morena dijo que no, porque los demás dijimos que estábamos de acuerdo en que eso avanzara. Entonces se abandonó muchísimo de política social por el parte de Morena, que era relevantísimo, que si son de izquierda creíamos nosotros que es algo que tendrían que haber avanzado. No lo quisieron hacer y está detenido por Morena. Y también decir, programas sociales, es cierto, el PAN votó en contra de los programas sociales. Y eso
dicen ahorita que no lo van a modificar, pero así lo votaron. Entonces son de las incongruencias que hay que señalar, que hay que evidenciar, porque sí están ahí están los votos, ahí están los discursos al respecto. Me meto al tema de desapariciones. Hay un tema gravísimo, obviamente, de desapariciones por esta continuación de esta estrategia de seguridad, como comentábamos, pero hay un déficit, digamos, en presupuesto para la Comisión Nacional de Búsqueda. Está muy abandonada, tiene que reformarse, tiene que darle muchísimo más poder y poder económico para que pueda cumplir con una función que es trágica. La verdad, yo creo que es, si no es el delito de los delitos más crueles que puede haber, digamos, además de quien la sufre, pero también los familiares de las víctimas, en el sentido de no saber dónde está y qué le pasó a un ser querido, es una cosa, un martirio constante, y el gobierno mexicano, el Estado mexicano, no ha dado una respuesta en los últimos años a algo que es sumamente grave. Tenemos que ver y tenemos que trabajar en colectivo para que esto sea de una de las prioridades para lo que viene, sin lugar a dudas. Mira, Fernando Lozano. mira, hay que decir que, para no la verdad, en el Senado el PAN votó a favor. Xóchitl Gálvez votó a favor de los programas sociales en la Constitución. Sí, revisa la votación. En el Senado, sí. El Senado. Y Xochitl, pero bueno, por lo menos aceptas que Xochitl. No lo vas a ver. Xochitl sí. Xochitl sí. Y buena parte del Senado. En la Cámara de Diputados votaron de manera distinta en la primera parte. Lo que sea. Porque hay una discusión, debe estar en la Constitución o no, y eso no quiere decir que estén en contra, porque los programas sociales no los inventó este gobierno. Los programas sociales, bueno, un campeón de los programas sociales fue Carlos Salinas, que en temas de propaganda, López Obrador se ve que es como su seguidor en la manera de manejar los programas sociales como propaganda, ¿no? El programa Prospera era muy importante, porque le daba dinero a las madres de familia a cambio de que sus hijas fueran a la escuela, las niñas fueran a la escuela, ¿no? Tú mandas a tus niñas a la escuela, yo te doy dinero. Y era un círculo virtuoso a eso. Ahora, ¿qué pasó? Vean la deserción escolar en educación primaria, terrible. Y además desaparecieron las estancias infantiles que les permitían a las madres poder trabajar y que tuvieran sus hijos con condiciones dignas y con una buena educación temprana. Las escuelas de tiempo completo que le permiten a los niños que al menos tengan un desayuno y una comida. No, se los quitaron porque lo único que les interesa son las clientelas. Los programas sociales también, el problema es la clientela donde van los servidores de la nación, que no se hizo ninguna concurso público para que los formaran, sino son los mismos promotores del voto de López Obrador en 2018 que les cambiaron, solamente les pusieron gobierno de la República y van a decirles que el programa social se los da el presidente cuando eso está prohibido en la Constitución y es falso, se los damos todos nosotros. Ahora, en el tema del salario mínimo, el primero que lo impulsó aquí fue Mancera y fue Ricardo Becerra en la Ciudad de México. Pusieron el tema del salario mínimo. ¿Y qué le tenemos que ayudar? Que fue lo que lo definió. Acá hay que ver los sindicatos norteamericanos que pusieron en el TEMEC la obligación de México de subir el salario mínimo. Estuvo en la negociación de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Fue Pelosi en el Congreso porque hubo un acuerdo con el gobierno, pero tenía que pasar por la Asamblea de Representantes, de la Asamblea, los representantes, la Cámara Baja en Estados Unidos. Y ahí se acordó que México iba a subir el salario mínimo como un acuerdo en el TEMEC. Y sí, todos estuvimos de acuerdo y qué bueno que eso se rompió. Y además ayudó mucho que en un sexenio anterior pudimos cambiar el índice del salario mínimo con otras cosas, porque y creamos los sumas. Al ponerlo los sumas, lo que tienen que ver con el asunto de multas, de muchas otras cosas que se marcaban antes en salarios mínimos, eso permitió el salario mínimo. Pero bueno, yo sé que creen que todo no se, pero lo que sí es que no me vengan a decir que esto ayuda a la pobreza cuando hay 50 millones de mexicanos sin servicio médico, cuando tienen que ir al consultorio que está al lado de la farmacia a gastar, porque ni modo de perder todo un día en el Seguro Social o en el ISSSTE para que luego les digan que la medicina que necesitan no está. El 97% de los enfermos de cáncer no se pudieron tratar en el servicio público. Tuvieron que endeudar, vender sus casas acá, porque hay una cosa que se llamaba seguro de gastos catastróficos del Seguro Popular para que la gente no perdiera su patrimonio en caso de tener una enfermedad crónica, y se fue al Tren Maya, ¿no? De ese tamaño es esto. Miren, el recuento de los daños va a ser, y tenemos una cosa, más corrupto que el gobierno de Peña Nieto parecía imposible, pero López Obrador lo logró.
Este gobierno es más opaco, más discrecional, más corrupto, y lo vamos a saber, está cada vez saliendo y desparramándose la corrupción por todos lados, le surge la impunidad. Por eso están haciendo todo para conservar el poder y estamos ante una elección de Estado. El presidente viola la Constitución todos los días metiéndose a la elección, y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Electoral y las autoridades que lo han llamado la atención más de 60 veces. Pero tenemos dos certezas: mañana sale el sol y mañana va a violar la Constitución para hacer campaña a favor de su corcholata. Esa es su desesperación, lo entiendo, pero los ciudadanos vamos a decidir. Y los ciudadanos, esos que nos movilizamos de una manera tremenda el pasado domingo y muchos más, porque hay que verlo como un síntoma, vamos a decidir el cambio de rumbo en este país. Me la puso cierre, Fernando, porque senador, dijo varias cosas que contrastan con la realidad. Sí, o sea, que son... Mira, yo quisiera decir, lo que él dice, que no acabó esta política con la pobreza, 5 millones de personas que estaban en una situación de pobreza extrema en este gobierno, lograron reducir o salir de esa pobreza extrema. Entonces, ahí están los datos, esa es la realidad. Segundo, la desigualdad en el país. En el año 2010 era 36 veces respecto del que más tenía con el que no tenía nada. Y actualmente es 15 veces esa diferencia. Por supuesto que se ha combatido no solo a la pobreza, según estos datos, y también se ha reducido en gran manera la desigualdad, que eran dos de los principales problemas en nuestro país. Con relación a los jóvenes estudiantes, como nunca, el país, cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, encontró escuelas totalmente abandonadas, con problemas en lo más básico, sin agua en los baños de los niños, algunos salones totalmente destruidos, sin bancas. Bueno, había un tema de corrupción en la educación antes de que llegara el gobierno de la transformación terrible. Se estableció un programa que se llama La Escuela es Nuestra, en donde el dinero ya no lo administran autoridades corruptas, ahora lo administran los propios padres de familia, que son quienes reciben ese apoyo económico y dicen a dónde se va el apoyo. En la Ciudad de México, en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum, se implementó una beca que antes no existía, porque antes se pensaba que algunos niños tenían capacidades diferentes a los demás y había que premiarlos, discriminando a los niños, ¿no? Entonces se estableció un programa general que se llama Mi Beca para Empezar en la Ciudad de México, en donde todos los niños de preescolar y primaria reciben un apoyo económico. Eso jamás se hizo. A eso le llaman ellos clientelar, a eso le llaman ellos un tema, cualquier pretexto de no otorgarlo, de no aprobar una reforma constitucional que lo que buscaba es que esos derechos quedaran plasmados para que ningún gobierno corrupto después se los quitara a las personas que más lo necesitan. Pues ahí lo tienen. Creo que lo que abordamos se abordó amplio, se abordó conciso. Lamentablemente el tiempo es poco, no solamente en radio, sino ya también en YouTube tenemos que cortar, tenemos otras transmisiones, pero yo les quiero agradecer muchísimo, de verdad, por tomarse el tiempo de dar en este espacio.